Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, neguko azken irratsaioan. Bihar udaberria hasten baita. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablar de toponimia, correspondiente al término municipal actual de Vitoria-Gasteiz. Ya veremos si siempre ha sido término municipal de Vitoria-Gasteiz, pueblos como Gamarra Mayor, donde están las piscinas, Gamarra Menor, Miñano Mayor, donde está el Parque Tecnológico, muy cerquita también de Miñano Menor, Retana y Amárita. Retana que, por ejemplo, por allí pasaba el Vasco Navarro hace unos años, o Amárita, que está ahí entre lo que es el municipio de Arrazo-Ubarrundia y el actual de Vitoria-Gasteiz. Dos invitados en los estudios de Radio Vitoria para hablar de toponimia, que yo creo que lo que se puede decir de estos pueblos seguro que, por lo menos en algunas generalidades, se repite en otras localidades, no solo del municipio de Vitoria, sino en otras también de otros municipios de Álava. Elena Martínez de Madina, que es la autora de la publicación Toponimia de Vitoria, creo que es tomo 3, Ubarrundia de Vitoria, publicación editada por Euskaltzaindia y financiada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Elena, Gabón. Gabón, Ismael. Bueno, Ubarrundia de Vitoria, ¿qué es esto? Ubarrundia de Vitoria, porque ahora mismo en la terminología actual conocemos Arrazo a Ubarrundia, pero Ubarrundia de Vitoria, Arrazo a Ubarrundia, que por cierto tiene capital en Durana, pero son una serie de pueblos que están ahí repartidos camino del embalse, de los embalses del sistema Zadorra, como pueden ser pues Mendíbil o Arroyave, y luego también otras localidades que no están en ese camino, como puede ser Luco. Eso es Arrazo Ubarrundia, pero ¿qué era Ubarrundia de Vitoria? Bueno, pues para seguir las publicaciones llevamos ya el tercer tomo y esperamos hacer unos 6 o 7 por lo menos, porque es la toponimia de todo el municipio de Vitoria, los 34 pueblos. Había que tomar una decisión de cómo se iba publicando, es decir, cómo se iba haciendo la investigación y cómo se iban a publicar. Entonces se tomó como referencia las merindades que aparecen en el documento llamado de la Reja de Álava, del cartulario de San Millán de la Cogolla, y es como aparecen las merindades en el 1025. Entonces, el anterior tomo hicimos Malisaeza, y pusimos todos los pueblos que entonces pertenecían, que sí que pertenecen hoy al Ayuntamiento de Vitoria, más Gobeo, pues por la cercanía a Ali. ¿Qué zona? Y en Malisaeza es el sur de Vitoria, Sare, Chavaleta, Lasarte, Berrosteguieta, Armentia, Castillo, Mendiola, me he dejado uno, Ali, Gobeo, bueno, y entonces el siguiente que nos fuimos al norte, ¿no? Y entonces en el norte la merindad de Ubarrundia no solamente tiene estos pueblos, sino que tiene otros, pero los que hoy en día pertenecen al Ayuntamiento de Vitoria, que en el 1025 pertenecían a la merindad de Ubarrundia, son estos 6 pueblos. Así que dentro de esta merindad de Ubarrundia hay pueblos que en la actualidad son parte del municipio de Vitoria-Gasteiz, pero otros como por ejemplo Luco ahora pertenecen a Arrazo Ubarrundia. Eso es, sí, eso es. Pero es siempre al norte de la capital. Sí, norte-norte. De Ubarrundia. Norte-norte, sí. ¿Qué significará? ¿O será también pues no sé, algo que tiene que ver con la toponimia Ubarrundia? Pues seguro que sí, pero vamos, no... Perdona, no te he cogido la pregunta. Ubarrundia, un toponímico. ¿Y qué estamos hablando? ¿Del posible significado o etimología? Igual habéis estudiado. Bueno, o Arrazo, a Ubarrundia, ya, si lo que saltamos pasa, al municipio. Hipótesis. Claro, es que el tema de la toponimia, quiero decir que hay, digamos, topónimos que son plenamente transparentes a través del euskera, del castellano, en nuestra actual geografía. Otros que pueden ser dudosos, entrañan sus dudas, y otros que son realmente inaccesibles. Porque, perdona, el caso que me has preguntado, pues no es de nada fácil solución. ¿Por qué estás diciendo esto? Creo, Roberto, puedo decir 3 o 4 barbaridades por minuto, y vosotros en ese caso pues lo que tenéis que hacer es corregirme, decirme, mal dicho, Isma. Pero creo que lo que estás diciendo tiene que ver, por ejemplo, con un término que existe en el siglo XVI, es un ejemplo solo, en Retana, Echaguchía,
que ha pasado por Echeguchi, Echauchi, Echagitsu, Echaitsu, Chanchi, y hoy se conoce como Chauchi. Sí, entonces, claro, ya Chauchi, pues vete a saber lo que es Chauchi. Si tienes los documentos oportunos para saber que el origen es Echaguchía, de acuerdo. Pero me imagino que en otros términos no hay manera de recoger esto que evolución ha podido tener. Vamos a coger esa llamada de teléfono porque igual nos están llamando de Retana. ¿Quién era? ¿Algún vecino? Mi tato. Ay, tu tato. Podríamos haber asistido en directo a una conversación privada de Elena Martínez. Lo siento, he puesto el silencio De Madina. de que me... Han escuchado a Roberto González de Viñesfre, que es filólogo y colaborador en la publicación sobre toponimia de Vitoria. Y no sé si el ejemplo que daba es correcto. Sí, bueno, el ejemplo es válido. Quiere decir que este es un topónimo actual con la variante que has comentado, Chauchi, si no me equivoco, es tal y como se dice actualmente. Arranca en Chauchía, ahora sí, pero Chauchi. A día de hoy. Chauchi. Es decir, uno que estudia la toponimia, ¿no? Coge, bueno, pues directamente ese dato y realmente, pues es opaco, no tiene un significado accesible. Ahí tenemos la herramienta, que es lo que en todo momento ha sido una de las pautas metodológicas del trabajo. De otra manera no sería una labor científica, es tener siempre a mano la documentación histórica, es decir, hasta donde es posible ver, y ha sido básicamente hasta el siglo XVI, en algún caso más un poquito antes, incluso el XV, los menos, bueno, y eso nos permite ver la evolución del nombre, y con una continuación cronológica, y en este caso, por ejemplo, efectivamente, pues de un Echaguchía, es decir, casa menor o casa pequeña sería la traducción, cómo ha ido evolucionando hasta hoy, porque se ha llegado a llamar en esa evolución hasta Chanchi. Sí, pero por ejemplo lo anterior a Chauchi. Ahí está, pero lo de Chanchi, que luego ya puede transformarse en Chanchiku, que es una cosa totalmente diferente a Echaguchía. Exactamente. Sí. Claro, en el caso de Chanchia se junta, que es un problema de transcripción de escribanos, es decir, que la U y la N son confundibles. Pasa a veces hasta con los apellidos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué era una merindad? Porque si Álava no era una provincia, sino que era una hermandad, cuando hablamos de merindades... Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, Álava no era tampoco una hermandad. El Álava actual no. El Álava, no. La hermandad de Álava, tal como la conocemos, es sabido, de 1463. O sea, estamos hablando de una realidad administrativa del siglo XV. Posterior. ¿Y qué era una merindad? ¿Era un municipio? Pues era una unidad administrativa. Una unidad administrativa, sí. Bueno. Podría ser un paralelo al actual. Sí. Entendida entonces, ¿no? Sí. Ahora, en este caso lo que sabemos que es una manera de, digamos, de subdividir un conjunto que ya entonces se denominaba Álava, es decir, en la reja de San Millán que comentaba Elena año 1025, se dice, está en latín, pero dice los pueblos de Álava que pagan el impuesto de la reja, tal. Y ahí, dentro de Álava, están incluidos todos los demás. Y se le perdona incluso el inciso, gran parte de lo que actualmente es el condado de Treviño. No podías perder la oportunidad. Está dentro de esa relación de poblaciones de Álava. El municipio de Vitoria ahí ha ido ganando ayuntamientos a lo largo de los últimos años. Fíjate. Se ha ido haciendo cada vez más grande, ¿no? 64 son las localidades. 64 y las últimas anexiones fueron en 1975. Sí, toda la parte de Foronda, esos pueblos se anexionaron en 1975. Que precisamente es parte de lo que se va a abordar en el próximo volumen. En el siguiente volumen vamos a hacer suroeste, más bien oeste, pero bueno, entonces vamos a hacer la merindad, la antigua merindad, o los pueblos que pertenecen hoy en día al ayuntamiento, pero que eran de la merindad de Langrais, que se dice Langrares en el 1025, y entonces son pues Subijana, Ariñez, Zumelzu, todos esos, y luego vamos a incluir también... ¿Tiene que ver algo con Langrais? ¿Con el actual Langrais? Por supuestísimo, sí. Y luego hemos metido precisamente para que luego en vez de 6-7 somos no nos hagan 14, pues hemos tenido que meter alguno más de los que aunque no estén incluidos en esa merinda del 1025 de Langrais, pues se anexionaron en 1975, como son por ejemplo Los Huetos, Mendoza. Esto hace 4 días, en 1975. Siguiente tomo van a ser 12 pueblos.
Porque esto solo una persona no lo puede hacer, Elena, un estudio de estas características. Yo no sé cuánto tiempo habéis dedicado a este tomo y cuánta gente ha podido participar en él. Sí, bueno, este trabajo lleva varias fases. La primera fase, como ya hemos explicado más de una vez, éramos un equipo dirigido por Enrique Kenneth, porque fue el impulsor de todo este estudio. Y bueno, estaban Juanjo Galdos, Monse Ocio, Suriñe Rescalvo y José Antonio González Salazar y yo misma. La primera parte, la primera fase, que duró 2 años y medio, más o menos, fue toda la recogida de toda la documentación de todos los archivos locales del municipio. ¿Dónde están esos archivos locales? Bueno, los archivos están... los documentos más ricos en toponimia está en el archivo de protocolos, en el archivo histórico provincial, que no es el del territorio histórico provincial que está aquí al lado, sino un poquito más allí, el nuevo que estaba antes cuando nosotros hicimos el estudio estaba en la Casa de la Cultura, en un bajo. Depende de la administración central. Exactamente. Y entonces de ahí se cogieron todos los escribanos de la ciudad, es decir, los escribanos son los notarios, ¿no? Los notarios de la ciudad, todos los escribanos de la ciudad. Entonces no te puedo decir ahora porque no tengo, como ya hace tiempo que eso ya está recogido, no me acuerdo, no te puedo decir ahora los miles y miles de protocolos que vimos, protocolos, hay que decir que cada protocolo puede tener hasta 1000, 1100, 1200 hojas. Entonces ahí están los apeos, los homogeneamientos, hay mucha hipoteca, hay mucha herencia, mucha hijuela. Entonces claro, esos te dan muchísima riqueza, porque bueno, es como ahora vamos al notario pues para que cuando compramos un piso pues entonces te dice, bueno, pues tal casa en tal calle, que linda, ¿no? O que tiene al oeste tal cosa, tal. Entonces claro, en ese tipo de documentos te define bastante bien, o por lo menos te da el nombre del término, de las piezas, colindantes incluso, colindantes, quién era propietario y si lo atraviesa un río, si no, es decir, te van dando pistas. Ese ha sido el más fructífero, el archivo histórico provincial. Perdona, Elena, sí. Miles de registros, creo que es un dato que conviene decir, ¿no? Pero iba a terminar con lo de los archivos. Luego el archivo municipal, sobre todo para apeos y para estadística, la riqueza que hicimos bastante del siglo XX, que no es luego muy válida y fue un palizón, porque son unas hojitas y en cada hojita, como papel de fumar, vienen 4 o 5 términos, porque eso es las propiedades de cada uno de los individuos, ¿no? Luego el diocesano, luego estuvimos en el eclesiástico también en San Miguel arriba, que ahí había una documentación, esos como principales, porque evidentemente también fuimos a Madrid y también fuimos a Simancas y a Valladolid, fuimos Uriñe y yo, y en fin, se hizo una recogida, un expurgo. Bien, de todo ese expurgo que se hizo de documentación se sacaron 400.000 registros toponímicos. ¿Qué quiere decir? Que por cada topónimo de esos que hemos sacado de ese documento se hace una ficha. Es como el carnet de identidad del topónimo, de cada uno de los testimonios. Entonces, ese testimonio que lleva, pues quién ha leído el documento, que es importante, porque todos tenemos nuestros vicios y nuestras, ¿no? Entonces, quién ha leído el documento, en qué protocolo está, en qué documento, en qué asignatura, en qué archivo, en qué folio se ha encontrado. ¿Para qué? Para que, bueno, tú puedas ir mañana y algo te extrañe y puedas ir y decir, no, es que lo has leído mal, no pone una N, pone una U, lo que decíamos antes de Chanchi, ¿no? Por ejemplo, pone Chauchi, no pone Chanchi, por ejemplo, ¿no? El texto que lo acompaña y tal y cual, es decir, esa es la gran base de datos que es propiedad de Euskaltzaindia, este trabajo se terminó y es propiedad de Euskaltzaindia y que luego pone a disposición de este proyecto. Bien, pasada esa primera fase, se empieza la siguiente fase. La siguiente fase es lo que es la investigación propiamente dicha, el estudio diacrónico de todos los, es decir, de todos los registros, pero como vamos por zonas, pues entonces se van sacando de todo ese gran saco de piezas que hay, que son los registros toponímicos, vamos sacando los que nos interesan. Y hay que hacer como un puzzle para llegar a todo el territorio. Es que es un puzzle absoluto. Yo siempre lo digo y en las clases lo digo también porque realmente es un puzzle. Son documentos, decías, de herencias notariales, no sé. Apeos, todos los apeos. Te das cuenta que el día de Larizú, ¿qué se hace? ¿Qué hace la corporación? ¿Dónde se iban a caballo? Ahora van los mojones. Cada año se recorren no sé si son 10 kilómetros o bueno, ha ido cambiando, pero entonces eso se va recogiendo, ¿no?
Claro que en el siglo XVI era a tiro de bala, hay un mojón, y ahora será mucho más preciso, me imagino, ¿no? Ya no son a tiro de arcabuz y así, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para Ubarrundia hemos sacado de toda esa base de datos 35.000 registros toponímicos. Diferentes. Diferentes testimonios, no quiere decir que sean diferentes topónimos, son diferentes testimonios. O sea, diferente página para empezar, puede ser el mismo documento, pero ya tiene que ser diferente página. Entonces, diferente, escrito de todas las maneras posibles y tal. Entonces, claro, el valor de esto es, como comentábamos otro día que dijimos en la presentación, pues que para hacer esta investigación hace falta, pues por un lado, evidentemente, conocer las dos lenguas, el euskera y el castellano, pues lo que son nuestras dos lenguas, y porque es evidente, más que evidente, que hasta el siglo XIX, yo diría que el 95% de los topónimos están en euskera, pero ahora, al siglo XX, a vista del siglo XXI ya, podemos decir que el 80% de los topónimos que presentamos en el libro están en euskera. Y lo que ocurre es que también estáis en un lugar de Álava, alguien puede ahora mismo pensar que no, pero en Gamarra Mayor, en el siglo XIX se hablaba euskera. Todavía sí. Todavía el documento quedaría respecto al párroco y demás, yo sí que he podido leer. Eso es lo que dice, ¿no? Pero bueno, que se sepa que nosotros presentamos todos los topónimos, tanto sean en euskera y en castellano. Es decir, nosotros no presentamos los topónimos en euskera. Nosotros presentamos los topónimos que nos encontramos. Eso es un dato muy importante. El 80% corresponden a Entonces, una raíz. como muchos verán tal cosa, y de tal topónimo te lleva a otro. Pero es importante decir que nosotros no elegimos los topónimos que presentamos. Nosotros presentamos los topónimos de los que tenemos constancia, porque el año pasado se hicieron las encuestas orales además. Es decir, no se desecha ningún dato. Entonces, bueno, lo que decía antes, condiciones imprescindibles para hacer este trabajo, desde luego saber las dos lenguas, desde luego, ser filólogo o estar cerca de la lingüística, por un lado, pero luego tener conocimiento, como hemos comentado más de una vez, pues de muchas otras cosas, de historia, de botánica, es decir, hay que estar al día de muchas cosas y ponerte al día y preguntar a muchos colegas también, pues para poder hacer relaciones y sacar conclusiones acertadas, cosa que hace unos años, pues ese método, pues bueno, no se seguía. Bueno, uno que, no sé, cualquiera que nos esté escuchando, habrá opiniones para todos los gustos. Puede pensar, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve? Roberto. Bueno, pues por una parte es parte del patrimonio cultural. Así está declarado en 2007, Sí, tiene ese reconocimiento oficial. Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, sé, yo me estoy acordando de la presentación que hizo Elena, es que además incidiste en este tema, ¿no? Así que casi mejor te lo dejo a ti. Yo si queréis os ayudo un poco. Yo he escuchado, en estos pueblos en concreto, porque uno tiene raíces en estos pueblos, imagino que lo que voy a decir se ha escuchado en muchos pueblos. Es una pena, te puede decir tu padre, porque habéis visto como he hablado un minuto con mi padre justo antes de empezar. Le he dicho términos de retana, me he dicho Iñarra, La Rostea, Urdiarana, Posabarri, La Posada del Medio. Y yo he escuchado en esos pueblos, esto se va a perder. Eso es general, la pérdida es general, y además yo diría que ha sido de una generación, básicamente, o sea, de los años 60 para esta parte. Y bueno, y es la realidad, es decir, que la poca población joven que pueda quedar en los pueblos, incluso, bueno, la que se dedica ya a la agricultura y demás, algo más, pero la pérdida ha sido jóvenes hay. Lo que pasa es que le preguntas al chaval de... Nada, no. Saben. Cuando uno era niño, pues sí. Aquí era Iñarra porque se lo había oído 40 veces a su padre, pero eso se va perdiendo. Pero eso se está perdiendo. Y eso yo suelo decir que es como no saber el callejero básico de quien vive en Vitoria. Es como si cualquier persona, por ejemplo, que vive en Vitoria, en una población grande, piense, bueno, yo pues no conozco, o sea, sé el nombre de mi calle igual justo al lado, pero para moverme por mi ciudad no conozco el resto de los nombres. Eso es impensable también hoy en día. Pues para mí es algo muy similar a lo que sería en los pueblos. Sí. En nuestro territorio además estos estudios tienen especial relevancia a diferencia de nuestros territorios vecinos. Eso sin duda, porque hay varias razones. Una,
que la gran mayoría, bueno, por lo menos estamos ahora en el término municipal, el euskera se ha recuperado a partir de los últimos años del siglo XX, pero hacia atrás ha habido una pérdida gradual desde el 18 hasta el 20. Con lo cual, si todos los términos estaban en euskera, pero no porque nos los hemos inventado, sino porque así nos lo han transmitido nuestros antepasados, esto es importantísimo. O sea, decir esto es importantísimo. Hombre, os voy a decir algo que me ha pasado a mí, pues con la evolución y al ser bilingüe, cuanto más me acercaba al euskera, había cosas que me impresionaban más. Desde niño, escuchando dos términos en concreto del casco urbano, digamos, de este pueblo, de Arretana, que tu padre te lo había dicho desde bien pequeñito: vete a la landa y vete a la larra. Eso es. Landa, la larra, ¿qué será la landa? ¿Qué será la larra? Porque esto los marianistas no lo dan, la landa, la larra, hasta que te acercas al euskera y te das cuenta que donde tu padre te dice que es landa, es un verde, y donde dice que es larra, es una zona como de matorrales y sin, digamos, sin ningún tipo de cultivo, ni verde, ni nada, ¿no? Eso es. Una tierra como de barbecho ahí. Eso es. Entonces, claro... Y entonces dices, claro, ahí va. Claro, y esos, por ejemplo, son cosas que ya están en el habla alavesa. Landa y larra están en el habla alavesa. Pero hay otros muchos topónimos, o sea, lo que sufren nuestros topónimos, concretamente los nuestros, los de aquí, los de Álava, es que en la gran mayoría, evidentemente, no me estoy refiriendo a Aramayona, ¿no? Pero en una gran mayoría, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que unos desaparecen porque es un fenómeno, como ha explicado Roberto, normal, más desde la concentración parcelaria. O sea, la concentración parcelaria eliminó muchísimos términos, eso para empezar. Dos, porque se empiezan a no entender lo que estás diciendo. Claro, tú imagínate que dices río salado, pues está claro, pero si tú llega un momento en que ya no sabes lo que es río salado, ya lo intentas aplicar a tu habla, ¿no? Es decir, entonces se van desfigurando, otros desaparecen, otros se traducen. Es decir, como por ejemplo, si lo habrán escuchado, alguno de nuestros oyentes seguro que lo habrá escuchado: no dejes las ondarras. Claro, ¿y eso qué será? ¿Qué será, no? O este mismo que has dicho tú antes, el de chauchi. Este término, pues le llamamos chauchi. ¿Cómo le vas a...? O sea, ¿cómo el pobre va a saber que viene de Chaguchía? Si a nosotros nos cuesta muchísimo, después de hacer el estudio diacrónico y de ver todos los registros y de ver todos los textos, que es que Chaguchía corresponde con chauchi. Claro. Sí, o sea, es decir, lo que hay que tener en cuenta es que todos los nombres, todos los términos han ido surgiendo a lo largo de la historia, y estamos hablando de historia de cientos de años. Claro. Y esos nombres los han creado los propios habitantes de cada pueblo, los propios hablantes, los han creado en la lengua en la que se expresaban. Por eso sí, entiendo que, por ejemplo, la rostea tendrá que ver con... Larra, ostea, efectivamente, es la parte posterior de la larra, pensando que es lo que es una zona de barbecho más o menos. Igual luego vas allí un y te encuentras un campo de golf ahora, ¿no? Pero eso puede pasar, sí. O bueno, por ejemplo, todos los que están relacionados con árboles, pues no, ahí hay pino, claro, pero evidentemente no siempre ha habido pinos. Entonces, por ejemplo, a los lingüistas también, desde uno de los puntos de vista, ¿verdad?, de los que se puede ver la toponimia, también los nombres, la reconstrucción, según la documentación de estos nombres, nos da, por ejemplo, también idea clara, a nivel léxico, sobre todo, del tipo de euskera que se hablaba en esta zona de Álava, por ejemplo, en concreto en Ubarrundia. ¿Y se parece a algún euskalki actual? Sí. Al fin y al ¿Se cabo... parece al de Ochandi o se parece al de Arratia? ¿O al de Chavaleta? ¿O al de Aramayo? Pues... o al de Losu. Sí, con variedades subdialectales, que las hay. Lo fundamental es la idea de que la gran parte de Álava, la mayor parte de Álava, incluyendo la zona de Ubarrundia, es lingüísticamente zona de lo que se llama el euskera occidental. El euskera occidental básicamente se sigue hablando hoy en día en lo que es la Vizcaya administrativa y la cuenca alta del Deva, la cuenca del río Deva. Y ese euskera, más o menos... Pero el euskera de Arechavaleta y el euskera de Cianuri actuales... No, claro, sí, es dentro del euskera occidental, luego hay variaciones, sí. Pero, y hay lo que se ve, además, que Ubarrundia, a lo largo de la historia, eso también se dice en una introducción que trae el libro, ha ejercido históricamente una función de pasillo, de comunicación entre la llanada alavesa y el duranguesado. La Nacional 240 comunica con Arratia, pero comunica también con Urkiola y comunica también con Arlabán, mediante, pues ya bajas a Guipúzcoa o de diferentes partes de Vizcaya. Esa vinculación es centenaria y es secular,
y también se plasma no solamente en lo económico y en otras muchas cosas, sino en lo lingüístico también. Es decir, si un hablante de Ubarrundia, yo os puedo decirlo de una manera gráfica, levantara la cabeza de los antiguos vascoparlantes, de los que estamos hablando, de esos de todavía que podía haber hasta mediados del 19, más o menos, pues se entendería lógicamente mucho mejor con uno de Ochandio que con uno de Arratia, aunque también se entendería perfectamente, estaría más cerca. Yo quisiera volver un minuto para el uso, porque me parece importantísimo el uso que tiene el estudio de la toponimia. Aparte de que es un patrimonio y es como si reconstruimos un castillo, pues ¿para qué sirve? Bueno, pues es un patrimonio y demás. Hay un uso claro hacia el ciudadano. Y es, por ejemplo, todas las rutas verdes, todos los videgorris, todas las estacas que se están empezando a poner por pueblos. Ahora mismo en Malizaeza se está haciendo una labor con el ayuntamiento poniendo plazas de los estacas de los términos para que no se pierdan. A ver si llega a todo el término municipal. Va a llegar, sí, Eso va a llegar. bonito. Va a llegar, Entonces lo deciden, los del pueblo son los que deciden qué términos quieren poner. Será la única manera de que esto no se pierda, por lo menos en una parte importante. Entonces, no se va a perder con el trabajo hecho, ¿no? Pero que la gente tenga una realidad. Se hacen nuevas urbanizaciones. En muchos pueblos no había calles, antes era la calle, era una calle única y era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y ahora hay que poner calles, porque hay nuevas casas. Fijaros, por ejemplo, toda la zona de Zabalgana, Ali, Armentes, todo lo que se ha construido, tengo que poner nuevas calles, bien, ahora de repente pasa el TGV, pasa el no sé qué autopista, pasa no sé qué, hay que nombrar a las cosas, es decir, hay que poner, y hay que gastarse un dinero en una placa. Una placa vale mucho dinero. ¿Qué nombre ponemos? Vamos a imaginar que vamos a hacer una edificación en el término de Chauchi. ¿Qué ponemos? Chauchi. ¿Y cómo lo escribimos? ¿Con Che? ¿Con TX? ¿Cómo lo escribimos? Si no sabemos lo que es. Entonces, bueno, si este estudio vale para saber que eso es Echaguchi, nadie le quita al lugareño que le siga llamando Chauchi. Es decir, eso es libre. Pero ya tenemos una norma para ese topónimo de cómo escribirlo. No te digo nada, se lo tenemos que meter en un GPS. Es decir, hoy en día estamos llenos de carteles de información. ¿Cómo hacemos esa información? ¿Cómo las nombramos? Luego yo creo que el uso y el ahorro, además, pienso que es importantísimo para todo este tipo de cosas. Hay otro tema que puede ser una excepción, o igual hay más, y es que se suele decir que cuántos pueblos o localidades han desaparecido en Álava. ¿Y en los estudios de toponimia uno también comprueba esto? Bueno, nosotros tenéis un caso, pero no sé si es una excepción o... No, es un caso general. Y es que en Álava hay Guernica. Hay Guernica, sí, señor. No se asusten. Sí. Esto es lo que nosotros, perdón, desde la lingüística llamamos homónimos. Es decir, nombres de sitios que son geográficamente diferentes, pero que tienen el mismo nombre. Entonces, tal y como hay el despoblado o mortuorio, que son sinónimos de Guernica, que ahora lo vamos a comentar, ¿verdad, Elena? Bueno, pues que efectivamente pues es igual el nombre que el de la villa vizcaína, pues hay otros muchos, incluso actuales, ¿verdad? Quiere decir que en Vizcaya hay una población que se llama Marquina y también hay una población marquina. Exactamente, sí. Pero hay muchas. Entonces, lo único y un apunte, y es, nosotros, volviendo al documento, porque es un documento maravilloso, privilegiado, de la reja de San Millán de la Cogolla del año 1025, claro, eso nos da una foto, al decir, ahí aparece en realidad es la relación de poblaciones que va recorriendo... aparece, por ejemplo, Guernica. Sí. Sí. Y ahí es la relación de poblaciones que va recorriendo quien va a recoger el impuesto, el recaudador. Entonces... Los curas y la pasta. Sí, efectivamente. Entonces, ahí aparecen un gran número de poblaciones que luego a lo largo de la historia han ido desapareciendo y que sin embargo en casi todos los casos, en la inmensa mayoría de los casos, ese nombre sigue perviviendo en la toponimia actual y muchas veces existiendo allá bien físicamente una ermita, es decir, la antigua parroquia del despoblado, o al menos el recuerdo documental de que hubo una ermita que luego quizá cayó derruida. San Pedro de Guernica. Si mañana cogemos y venga, vamos, entre Miñano Menor, Mendarosque, Taciriano y Betolaza, vamos a encontrar Mendiguren, Guernica.
Sí. Y bueno, pues uno está se puede difícil, encontrar está una difícil pieza, porque no puedes pasar por una Araca. pieza de trigo o... Sí, está difícil porque no puedes pasar por Araca. Porque Araca era todo despoblado, era Uribarri de Araca, con iglesia y todo. Estamos hablando de lo que actualmente es propiedad del Ministerio de Defensa. Exactamente, entonces... No se puede entrar, no, efectivamente. no. Antes se podía entrar en muchas más zonas de Araca, pero desde hace unos Ahora años no, de está cercado. hecho cuando hice la encuesta oral, claro, yo tenía muchos términos de Sí. Araca, pero me hubiera gustado saber muchos más dónde estaban. Sí, Araca es ha decir, sido un dentro monte sí. para los vecinos de Retana y imagino que para los de Miñano Mayor. Sí, para Gamarra, también. entonces decían, no, pues estaba allí, pues por el monte. Claro, ya no saben, y además como no ¿Y puedes por qué ir no tampoco a ver... entraste? Como mucho te vas a encontrar con algún tanque que te apunta, Elena. No, pero como ya lo he hecho sobre el cielo, ya lo he sobrevolado y por eso ponemos las fotos aéreas también en el libro, comparando con las de 1932, del vuelo de 1932 que nos ha cedido la Diputación Alavesa. Pues bueno, en realidad Araca ya es un... Lo tienes no dominado tiene desde más el que aire. pistas, exactamente, y tiene pistas pues de, no sé, De no sé tanques, pistas de de qué, maniobras. porque se me escapa el Ya te lo digo yo. entonces no... Pero bueno, con Guernica Y realmente si es que entras te luego... apuntan, ¿eh? Ya, no, ni lo he intentado. Pero bueno, realmente con Guernica... Igual si no te equivocas y entras donde los toros de Serranillo. Ah, bueno, mira, pues eso ya... Entonces, puede ser tan peligroso el tanque como los toros. Bueno, pues que sobre Guernica, por ejemplo, pues tenemos varios topónimos que es detrás de Guernica, Viejo Guernica, Guernica Ostea, Guernica Sarra, o sea, es decir, que no solamente ha aparecido Guernica, que ya, como decía Roberto, está en el 1025, no, es que encima luego tenemos 4 o 5 topónimos alrededor de esa población, ¿no? Que se me cae algo mínimamente importante, las referencias a ella es camino a, detrás de, delante de, viejo, nuevo... Bueno, me has dicho entonces que en Araca hay un despoblado. Sí, Uribarri, Araca. Uribarri, Araca. Uh-huh. Mira lo que yo he escuchado en alguna ocasión en Retana, ¿eh? Esto puede ser, vamos, de tesis científica nada, pero bueno. Sí. Retana. ¿Qué es un Retana? Retana. Dana. ¿Cómo son las casas de la actual Retana? Pequeñitas, quitando un par de ellas de muy poca altura. Me decía un vecino, parecen hasta cuadras. Se quemó el pueblo, había un pueblo allí en Araca, se quemó, bajaron aquí y por eso viene el nombre de Retana. Ya. Vete a saber si es una leyenda Eso te iba a decir. rural es o que no. leyendas, sí, Sí. no tenemos ningún dato. Sí, pero a veces lo que suele pasar con las Sí. leyendas es que puede haber algo De verdad. deformado de Porque verdad. luego en todos los pueblos también te encuentras con la leyenda de que hay un tesoro en no sé qué lugar. Ajá. Y en todos los Sí. pueblos hay tesoros por Ajá. todos Pero siempre se sitios. lo llevó a alguien, Ojo, Es decir, hipotéticamente, No está. muy hipotéticamente, ese recuerdo lejano de que la población de Retana surge de gente Claro, que de se desplaza Retana, que se desplaza del antiguo Araca, entra dentro de lo posible. Es decir, que muchas veces los despoblados no solamente desaparecieron por epidemias de peste, que las hubo y fueron Ujú. fulminantes, o por tiempos de guerra, etcétera. A veces son por desplazamientos de la población, porque deciden que van a vivir mejor instalados en un sitio que donde están. Eso por un lado. Pero por el otro, me temo que la explicación de Retana a partir de Erretana es etimológicamente imposible, por las leyes propias fonéticas del euskera. Ujú. Una Erretana no puede evolucionar a un A una T. Erretana, No, no. efectivamente. Ujú. Bueno, yo la verdad lo siento mucho por los amigos y vecinos de Gamarra Mayor, Gamarra Menor, Miñano Mayor, Menor y Amárita. Además, algunos de ellos, seguro que tienen la oportunidad hasta de pegarme una colleja, porque nos conocemos, centrarme tanto en Retana. Entonces, lo que tengo que hacer, Elena, es a ver si te acuerdas, porque aunque venís con vuestro libro, no habéis traído el libro, y no os puedo citar yo, pues que para los vecinos de Gamarra, de Miñano, de Amárita, pongas algunos ejemplos. Bueno, pues de por esos ejemplo, términos. en Gamarra, un término como dos aguas, bueno, que ahora ya pilla parte de la zona industrial, pero que la gente, nuestros padres, iban a dos aguas al campo y, en fin, es una cosa que para la gente de Vitoria es conocido dos aguas, no solamente para los de Gamarra, sino para la gente de Vitoria. Entonces, este dos aguas era donde se juntaba el Zapardiel, que ahora no se ve ya por esa zona, y el Andura, que el Andura es el Santo Tomás, el de Santo Tomás. Es una zona donde se juntaban esos dos ríos. Ahora no se ve porque ya se ha tapado, está canalizado el Zapardiel, Entonces le llamaban dos aguas, pero es que lo curioso es
que hasta finales del 19, creo que el último testimonio, claro, como no tenemos el libro, por las razones que ya lo hemos explicado, que no se ha podido traer, de 1865, vamos a poner una cosa así, hasta esa fecha está documentado como Uribiabatua. Uribiabatua. Y luego, de repente, aparece Dos Aguas. Y es el mismo sitio, claro. Para llegar a esta conclusión, o sea, esto no se hace con la bola de cristal. Este es un topónimo, por ejemplo, que ha costado un montón. ¿Por qué? Bruja Lola. Exactamente, porque primero parecía Uribea Batua, entonces parecía que era de Uri, de ciudad, parecía que era debajo de la ciudad, pero claro, luego había algún testimonio con Bella, entonces con Bella, si es Bella o Villa, entonces ya no podíamos pensar en Bea, sino que había que pensar en una I. Y aparte de esto, hay que mirar todos los testimonios para intentar localizarlo. Porque claro, evidentemente no es un topónimo que está vivo hoy día. Entonces, cuando localizas ese sitio y tienes localizado Dos Aguas, y al cabo de no sé cuánto tiempo, porque estos procesos son muy lentos, vas madurando las hipótesis, las retomas, la tomas, y te das cuenta que es el mismo, claro, después de todo el proceso de deducción de textos y demás, pues realmente es una gran alegría, ¿no? Entonces esto realmente no viene de Uri, sino que viene de Ur, es la hipótesis que planteamos, de Ibi, de Vado, que también puede ser un paso entre dos aguas, y Batu realmente es que es la unión de los dos ríos. Pero lo curioso es que no aparece Dos Aguas en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y si hay que poner un cartel porque por fin llega la partida económica, ¿qué ponemos? ¿Dos Aguas? Pues esto es más complicado. Yo, claro, a mí me encantaría poner los dos, Dos Aguas, Uribiabatua, pero realmente esto se deja en manos de los vecinos. Los vecinos me imagino que decidirían Dos Aguas. Ajá. Pero bueno, no está mal, porque Dos Aguas también se va a perder, de alguna manera, porque como ya no hay dos ríos, y ya nadie va de campo. Pero ahí van a ser los propios vecinos en concejo los que decidan. Sí, de hecho, mira, se están Nada poniendo... de acabo de dar... No, del ayuntamiento, sino el concejo. El concejo. Sí, el concejo decide dónde pone las estacas. De hecho, alguien que nos estará oyendo de Esquivel, de ¿cuáles más han puesto? Berrosteguieta, Gardelegui, ya han decidido qué estacas y qué topónimos quieren poner. Yo lo único que hago es, vamos a imaginar que de tal nombre, es decir, si es un topónimo euskérico que hoy en día está vivo, vamos a imaginar que es Chauchi, entonces sí que les digo que tiene que ser Echaguchi. ¿Por qué? Porque Chauchi es Echaguchi. O sea, pero cuando hay un doblete, es decir, yo no soy nadie para decirles, yo les podría aconsejar que me da pena que se pierda, por ejemplo, pero la decisión es de ellos, y de hecho es que así lo hacen. Así se hace, Bien, este término, por lo tanto, para la zona de Gamarra. Sí. ¿Alguno más? Para, a ver si te acuerdas alguno, o bien de los miñanos, o bien de... Bueno, miñanos me hemos dicho que aunque no esté Guernica, aunque no esté Guernica, porque no quiero que se enfaden los del pueblo de Alau, los pueblos de Alau, y mucho menos los de Mendiguren, pero sí que en Miñano pues está documentado los Guernica, Sarra, Guernica, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Detrás de Guernica, lo de Guernica, es decir, que era una referencia importante. Otro término por ejemplo, que nos ha llamado también la atención es el de Letañavidea, que en este momento ahora no os puedo decir. ¿Dónde está? Si es de Gamarra Mayor, no os puedo decir exactamente dónde está ahora, Claro, porque claro, muchas veces un término no está solamente documentado en un pueblo, sino que se documenta en varios pueblos, precisamente porque están todos juntitos, ¿no? Entonces, Letañavidea era el camino de la letanía, pero se documenta como Letañavidea, ¿no? Entonces, aquí también, bueno, pues todos los que puedan ojear el libro, pues también tuvimos nuestras hipótesis a ver a qué ermita iban, porque claro, luego igual las ermitas son iguales de nombre, pero resulta que una pertenecía a Bechuco y otra pertenecía a Gamarra, otra pertenecía a otro lado, ¿no? Hablando de ermitas, Trinidad. Trinidad, sí señor. Trinidad es el nombre del término actual de Amárita. Y bueno, evidentemente ya no hay ninguna ermita ni hay nada, pero nosotros sabemos que si hay Trinidad es que ha habido una ermita que es Trinidad. Pero claro, haciendo todo el estudio, haciendo todo el puzzle del que hemos hablado antes, pues llegamos a la conclusión, no es que se llegue a la conclusión, es que es una evidencia, porque así se demuestra, aparece que en realidad antes de Trinidad, antes de la nueva advocación de Trinidad, era Nuestra Señora de Relucea. Entonces, sobre Nuestra Señora de Relucea se desapareció, además los testimonios sobre Nuestra Señora de Relucea a Relucea y
todo lo que se refiere para llamar a la Virgen, que son todos los topónimos que son con Andra, Andra María Usted, Andra María Aurra, que eso normalmente hay en casi todos los pueblos, siempre que haya alguna ermita dedicada a alguna Virgen, pues resulta que después se corta el término de Arrelucea, se pierde y se empieza con Trinidad, puesto que es la nueva advocación de la ermita. Esta ermita también desaparece, pero queda el término de Trinidad hoy día. Uh-huh. Y Trinidad en Amarita y Trinidad en Miñano. No. Uh-huh. Claro, la documentación sí aparece en los dos pueblos. Entonces, claro, por un lado, lingüísticamente, bueno, pues tú vas cogiendo Trinidad, Arrelucea, está relacionado o no está relacionado. Pero claro, luego tú tienes que consultar historiadores eclesiásticos, historiadores, es decir, diferentes fuentes para saber, bueno, no solamente eso, sino cartografía actual, cómo podía estar, los límites, los lindes, para saber qué es. Entonces, al final, Trinidad era una ermita de Amárita, que era Nuestra Señora de Arrelucea, que luego se pasó a llamar Trinidad, pero está pegando a Miñano. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que por eso aparecía también en la documentación de Miñano, precisamente porque hace el linde. Eso suele ser uno de los problemas también que solemos encontrar, ¿verdad, Roberto? Uh-huh. Cuando hay tantas cosas con lindes, incluso los lindes van cambiando de uno a otro, incluso hay terrenos comuneros que luego se los reparten entre varios pueblos. Claro, toda esa explicación no te da el documento te pone en el momento que se ha escrito el notario lo que ha escrito, de dónde era, ¿no? Entonces hay que hacer encaje de bolillos para intentar llegar a una conclusión acertada. ¿Os atrevéis a decir que hay localidades alavesas, por ser nuestro ámbito de trabajo, donde estos términos no están tan perdidos como en otros puntos del territorio? O lugares en los que de repente te impresiona la cantidad de términos que todavía están en el siglo XXI en el hablar de las gentes de ese pueblo, o no, o la pérdida es similar. La percepción en que todo tengo, y bueno, pues por las áreas que conozco yo de Álava, y creo que bueno, somos de la misma opinión, es evidente, es decir, la toponimia, es decir, el conocimiento de los nombres de los términos, está en una situación catastrófica. Es decir, caótica. Se recuerdan muy pocos nombres de términos, se han transmitido oralmente y están vivos, por tanto, en las generaciones más jóvenes, muy pocos. Y las pocas excepciones que hay, que algunas hay afortunadamente, bueno, responden a que en algún pueblo, pues alguien, o un agricultor, quien sea, bueno, pues ha tenido mayor interés por el tema y en conocerlo y en no perderlo, etcétera. Pero estamos hablando de actuaciones totalmente personales. A veces se recuperan, pues igual cuando se crea una sociedad gastronómica en el pueblo, que se le pone un término del pueblo. Sí, hombre, tenemos una... Y la gente pregunta, ¿qué es esto de la rostea, no? Sí. Tenemos una ventaja, y es que los nombres no se van a perder documentalmente, es decir, al menos en los libros están recogidos, es decir, los nombres actuales también están recogidos. Ha habido gente como Gerardo López de Greño, como González Salazar y otras personas que han ido recogiendo todo ese material y por tanto está catalogado y no se pierde. Pero claro, si eso queda en los libros y no es un término vivo, algo de uso real, pues, en fin, pierde la mayor parte de su valor. ¿Y qué os dicen? No sé si habéis hecho incluso encuestas a las gentes del lugar. Sí. A todos. A los que viven ahora mismo. Sí. Eso se hizo el año pasado, personalmente, ¿no? el año pasado, el 2010. Te tienes que encontrar con un vecino que se sabe 4 y otro que se sabe 4000. Y bueno, te vuelve loco y pasas toda la tarde con él. Es un trabajo que realmente les pegas mucha paliza. Es decir, que porque claro, cuando empiezan están en frío los pobres, ¿no? Y tú vas ahí a vida de... Y tal y como somos los alaveses... No, bueno, en todos los lados me he encontrado una disposición estupenda y la gente de Ubarrendía es estupenda. Frío, Selena. No, bueno, a mí nadie me ha recibido mal, ni mucho menos. Sí que es cierto que unos tienen más interés y otros menos, ¿eh? Eso también es cierto, unos pasan más y otros menos, ¿no? Pero en general pero sí que me ha pasado de tener, por ejemplo, el mismo informante que tuvo González Salazar hace 20 años. ¿eh? Y ese mismo informante se acuerda de la mitad hoy, porque ya es muy mayor. Luego también me ha pasado
de una informante de Gamarra, por ejemplo, una señora estupenda, pues hay casi 90, entonces para colocar, no, pero ella tenía en la memoria un montón. Sí, porque luego entre las diferencias entre hombres y mujeres, en fin, esto es... parece que ellos siempre son los que más saben, y realmente las mujeres tienen una información tremenda, ¿no? También, no solamente ellos, ¿no? Y luego, también lo que pasa en las encuestas es que ellos quieren decirte lo correcto, ¿no? Es que decimos, pero yo creo que se dice, no. Nuestra labor es coger lo que él dice sin contaminarles. Es decir, yo al principio yo no les digo a ellos yo a ellos no les digo nada. Y cuando terminamos toda la sesión, que suele ser una paliza que terminan con la cabeza medio charumba, entonces sí que yo les puedo decir, oiga, ¿y le suena tal cosa? Pero ya después de que ya... Ay, va, no, pero ese no, pero... O sabe dónde está tal otra, ¿no? Entonces las encuestas hay que tener mucho cuidado porque tú no puedes contaminar al que le estás haciendo la encuesta. De la encuesta además tienes que coger pues un poquito de marcha, ¿no? Bueno, porque uno también al principio en frío, pues términos, pues normalmente sabe dónde tienen las piezas. Llegan estas cosas, el investigador piensa, llegamos tarde. ¿Cuánto se ha perdido por el camino? ¿O no? Dice, no, lo que estoy recuperando es yo creo que estamos el en un momento importante de este tema. Yo creo que estamos en un momento importantísimo. Las instituciones están haciendo una apuesta muy importante por esto. Creo que además va a tener un uso a nivel de placas y de ahorro de dinero tremendo. No les ha costado a los 3 alcaldes entrar en esto. Entró Cuerda en el 96. No. Vitoria tiene una tradición, cosa que no podemos decir del resto de Euskal Herria, así de claro. Euskal Herria he dicho, o sea... En su conjunto. Sí, en su conjunto, en la idea tradicional. O sea, Vitoria tiene una tradición de usar sus topónimos para nombrar calles, para empezar. Entonces, ponemos Gandhi, pero también ponemos luego hay diferentes, luego hay veces que sopla el siroco y hay ciertas cosas, ¿no? Pero en general hay con todos los respetos para Gandhi, no, por supuesto, pero en general ha habido, y de hecho es que siempre consultan con nosotros que se puede poner y que no, unas veces hemos tenido más éxito y otras menos, pero bueno, le quiero decir que calles tan viejas como Bastiturri, Iturrichu. Que nos daba guerra, Sí, claro, sí que dar, si no te hacen caso. Basoa, es decir, entonces claro, tenemos que saber cómo escribirlas. Entonces, esto es uno de los usos que tiene esto, ¿no? Pero yo sí creo que estos estudios llegan en el momento justo. Es decir, preguntaba Ismael, ¿se llega tarde? No se llega tarde, pero se llega en el momento justo. No se ha recuperado, por ejemplo, en este caso, miles y miles de términos, sino que el conjunto, pues creo que son 898. 898 topónimos normativizados. Se dan 12.000 testimonios documentales en el libro. 898 topónimos normalizados. De esos vivos hoy están 216, creo. Tremendo, No me equivoco. Son 216 los que están vivos. Hoy quedan vivos 219, sí. O 19, sí. Y entonces se han recuperado 679 topónimos. Porque haz de cuenta que aquí ponemos no los nombres de los términos, sino los nombres de todas las piezas. Sí. Todo lo que aparece en documentación, sea castellano o sea euskera. Se aprende mucho. También. Se aprende mucho. Bueno, un montón. Pues lo vamos a dejar ahí. Va. La siguiente entonces va para Foronda. No. Foronda no. No, un poco más abajo. Un poco más abajo. La siguiente va a Ariñez, Subijana, Zumelzu, Omecha, La Hermanda, Margarita, Huetos. Así que actual polígono Mendoza, de Jundiz y Otaza, alrededores. el antiguo ese de Otaza, que ya no tiene 12 pueblos. poblaciones en total. 12 pueblos. Bueno, estamos ya en ello, Pero ya se ha empezado ya. Hemos empezado en enero. En enero. Sí. Pero para cuando estemos... Bueno, ahí tenemos 70.000. Ahí hemos sacado ya de ese arcón, tenemos piecitas del puzzle 70.000. Ahora la típica pregunta que siempre los políticos están muy acostumbrados a contestar. ¿Y para cuándo la inauguración? Para el 2013. ¿Seguro? ¿Llegáis? Sí, seguro. Es primavera, verano. Sí, para primavera 2013. Para primavera 2013 nos vemos. Las cosas suelen florecer en primavera, ¿no? Sí. Elena Martínez de Madina, autora de esta publicación, Toponimia de Vitoria, Ubarrundia de Vitoria, yo sé que en esas localidades, desde luego, con mucho interés, y otras localidades que seguro que se animan también, si no han podido recuperar lo propio en sus pueblos. Y Roberto González de Viñaspre,
A los dos, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta datorren asteburuan beste gai bat. Hemen Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Udaberri on izan. Agur.